Buenas tardes, presento mi proyecto extraordinario de Ciencias de la Comunicación 1. Mi nombre es Joshua Pérez Chin, mi matrícula es 074741. Hoy vamos a empezar con este proyecto que es un podcast. Vamos a hablar de lo que son los problemas y la comunicación. Vamos por partes. ¿Qué es la comunicación? Es tu arte, de cierta manera decirlo, como la manera en que un ser humano o de cierta manera podemos comunicarnos a través de otras personas u otros objetos. Porque el simple hecho de comunicar la acción, de levantar algo o hacer algo, es una manera de comunicación. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que surge a partir de disyuntivas personales o interpersonales, que ahorita los vamos a ver viendo de manera natural. ¿Has tenido o hemos tenido algún problema? Sí, muchas veces. ¿A qué nos referimos con esto? Ya sea que no nos ponemos de acuerdo, que tenemos problemas personales con las demás personas. Vamos por ejemplos. Uno, tienes un problema en un trabajo y acerca de no te quieren pagar, ese es un problema. Dos, la manera en que tú te comunicas a veces puede ser muy errática, muy positiva o muy negativamente. Erramos de ser a veces muy explosivos, muy violentos para poder solucionar entre comillas este problema, lo que causa que las otras personas o la otra contraparte no quiera solucionar nuestros problemas. Así como en la escuela, materias o amigos, cuando creemos egoístamente que todos piensan como nosotros, es cuando ya empiezan los verdaderos problemas y cuando la comunicación falla. Así como, ¿o qué manera podemos resolver estos problemas? De cómo recrear un punto donde ahora sí los problemas y que la comunicación sea armoniosa. Uno, principalmente, uno tiene que tener mucho atento, la cabeza fría y estar muy tranquilos. Y hay que recordar, no todos pensamos o no todos somos completamente iguales. Cada quien maneja lo que es su manera explosiva, introvertida, de manera diferente. Es decir, cuando vayas a querer platicar o solucionar un problema, o ver de qué manera se puede solucionar un problema, uno, vocabulario respetuoso. Es lo más importante, tener una dicción, un vocabulario lo más respetuoso posible. Así no vas a invadir el espacio de la otra persona, la otra persona va a invadir el espacio. Segundo, tienes que tener en cuenta dos puntos. Para saber cuándo realmente hay un problema y no simplemente tú creas el problema, es uno, tienes que saber que el problema sí existe, es decir, paso uno, ejemplo claro, en un lugar no me quieren pagar, ese problema es externo, es decir, ya sí es un problema para ti, por lo consiguiente tienes que saber cómo y cómo solucionarlo comunicativamente, porque todo en el diálogo se puede. Dos, cuando crees que tienes un problema con alguien, ese problema tú lo creaste, es decir, la otra persona no te dijo nada, pero tú crees que tienes ese problema con esa persona. Ahora siguiente, ¿cómo podemos pensar lo que podemos decir y cómo pensar cómo realmente lo vamos a decir? Este es un problema muy clave en cualquier problema para todas las personas. Tenemos la maldicha o la dicha de que al momento de decir algo, o lo decimos, no lo decimos, o cuando lo decimos es muy hiriente, o cuando lo decimos la gente simplemente nos llama locos, porque no podemos o no sabemos cómo expresarnos realmente de manera concisa. Punto. A lo que me refiero ¿es bueno guardárselo o es bueno decirlo? Ninguna de las dos. Es bueno tanto decirlo o hablarlo siempre y cuando sea el momento y la forma adecuada. No podemos estar expensas de que todo lo que decimos, lo que no decimos, la gente no lo puede entender. A veces en el estado eufórico, cuando quieres plantear o solucionar o decir lo que piensas del problema, terminamos afectando el estado de ánimo o a veces afectando nuestro problema mayormente. O gritamos, o insultamos, o simplemente creemos que esa epifanía cuando estamos furiosos y lo soltamos, hacen que las otras personas tengan o una mala, entre comillas, imagen de uno o una mala recepción del mensaje. Y tampoco es bueno quedarse todo ese sentimiento o ese mensaje que quiera decir. Por eso, los pequeños pasos a seguir cómo replantear lo que vamos a decir sin herir a los demás es: uno, tomar calma. Dos, hablar con la otra persona o tratar de que la otra persona esté calma igual que uno. Y tres, pensar que lo que vamos a decir, la otra persona lo va a entender, porque a veces cada quien habla y toma sus sistemas diferentes. No es lo mismo que yo me exprese que otra persona se exprese, porque cada persona tiene una mente, un diálogo y una forma de ver las cosas diferente. Y lo importante aquí es sí o no. ¿A qué me refiero? Si es bueno o es malo. Ninguno de los dos, como vuelvo a repetir. Es bueno saber lo que uno siente, pero a veces es malo expresarlo de una manera que no se entiende. Acerca de algún problema de una organización en que hayas estado, en
escuela, un trabajo, sí. Los rumores, los chismes empiezan, sí. Y cómo esto ayudó a entender más cómo un ámbito se ayuda para comunicarse o ser mejor o peor en cierta manera fácil. Cuando llega esta organización personal entre un grupo de trabajo, obviamente esto se da en los trabajos, donde empiezan los problemas, donde empieza la mala comunicación y así los dichos, o bien dichos chismes, es cuando te das cuenta que todo ese círculo armonioso se rompe. Y ahora, pues, ¿qué lección o qué aprendí en estos episodios o lo que he visto? Uno, un lugar donde solo se centra en una mala comunicación va a generar tres cosas: conflictos interpersonales, yo contigo y tú conmigo, conflictos personales, que a veces piensas que todos están contra ti cuando realmente nunca existe el problema. Y tres, que no tengas un buen desarrollo psicológico personalmente, porque sí, todo esto repercute tanto personalmente como interpersonalmente. El lenguaje y la comunicación, para quienes no me entienden, y no solo hablamos de que él habla inglés, yo hablo español, estamos hablando de un lenguaje acerca de personas que son sordas, que son ciegas, o que tienen un espectro mental de no tener, entre comillas, un desarrollo como nosotros, porque tanto la comunicación no solo de que él habla inglés, yo hablo español, nos podemos entender, sino también la comunicación es para la gente que tiene ciertas discapacidades, porque nosotros solamente nos reflejamos en el lenguaje del idioma, pero también hay el lenguaje tanto braille, tanto de señas. Es importante sí, adaptarnos a ellos como ellos a nosotros, pero lo importante es el respeto, porque siempre eso es lo que más se olvida en todo este podcast, todo este término. Sí es comunicación, problemas, pero también es una parte importante, el respeto que tenemos que tener tanto para ellos, tanto como nosotros. Es el concepto y cómo lo podemos efectuar. Si bien hay empresas, hay compañías que te venden, te marcan de grandes un problema y una comunicación, todos sus aparatos, a lo que me refiero, cómo unas empresas tan grandes tienen tanta influencia comunicativa con nosotros, cómo podemos nosotros absorber eso y usarlo para el bien, y cómo nosotros realmente también somos medios de esa comunicación. Punto número uno. Lo que tienen esto es que saben dónde y cómo hablar, de qué manera hablamos. Tanto los anuncios de manera positiva o de, entre comillas, de manera negativa, tanto los que son de campañas como humor, tanto son campañas como el ejercicio, saben dónde nos pegan y cómo es con nosotros mismos y con el aspecto que tenemos. Ahora, eso usándolo para nosotros mismos, hacerlos y ayudar a los demás, también se puede. Ayudar a los demás para que todo un centro sea uno solo, significa dos cosas: que como seres humanos podemos tener la capacidad de influir sobre los demás, y tanto ellos como nosotros. Y dejo una pequeña conclusión de este tema, y es, sin importar las veces que queramos ayudar o no ayudar a alguien, por decirlo así, siempre recuerden algo: la comunicación es importante para cualquier persona, el respeto es importante para cualquier persona, y todo problema tiene solución. Gracias.